la gaita de José Rodríguez, el gaiterín de La Habana. José Rodríguez ya era natural de Sograndio, en Concello Proaza, y emigró para La Habana aproximadamente en el año 24. Estuvo ahí hasta, parece que ya era el año 93. Para mí es un gaitero muy especial, muy querido, porque tuve contacto con el de Guaje, conoció mi padre, que estuvo poniendo clase de gaita ahí en Cuba, junto con Flavio Benito, en el año 91, y bueno, fue así como trabamos un poco contacto, ¿no? La gaita con la que tocaba el gaiterín y esta que aquí veis. Vamos a ver, ha cambiado el vestido, pero básicamente lo primero que nos llama la atención y evidente y es la diferencia en maderas. Estas dos piezas son de madera de ácana, tanto el puntero como la pieza esta de madera de la cual salen el roncón y el ronquín, y estas piezas fízoles, la información que yo tengo ahora mismo es que les fizo el propio gaiterín, mirando quizá por un puntero de cogoi, y es el testimonio que teníamos. El resto de la gaita, digamos, asientos, roncón, parece ser, Chus Solís opina que vamos, hay muchas posibilidades de que sea una gaita de Omarreco, de Ribeira de Piquín. Y quizá con la copa, bueno, hay restos de pegamento, hay una pieza, todo esto pues gracias a Chus Solís, que estuvo examinando esta gaita, vendría a haber sido modificada con posterioridad. Otra modificación posterior que es muy evidente y bueno, que debió de romper aquí la copa, entonces hay como una especie de mando de radiador haciendo las veces de copa y como una solución de emergencia, y después pues debió de morrer José y bueno, digamos que quedó así en este caso, ¿no? Otro dato interesante, aparte de lo de haber añadido un ronquín, otro dato interesante y es lo que se refiere a la alimentación de la gaita de aire, quiero decir, porque José utilizaba un barquín. Consérvense dos barquinos, está cosido por él, está preparado por él, y José manifestó en su momento que hay una idea que tuvo él, digamos, sin haberse fijado en nada, ¿no? No hay que viera gaites irlandeses, ni mucho menos, sino que él, como buen cantante de tonada que era, quería acompañarse de una manera cómoda y entonces discurrió esta manera. Precisamente por eso, este soplete, lo que es el soplete de la gaita, tiene una característica curiosa, que es que podemos extraer el soplete entero, como cualquier otro soplete, pero deseando la válvula dentro, tenemos la posibilidad también de sacar esta pieza. Una vez sacada esta pieza, lo que hacía José y era acoplar la goma esta. Vamos a hacerlo con una finalidad aquí un poco didáctica, por tenerlo. Y para poder hacerlo, voy a cincharme. Apoyo la pinza en mí. Bueno, este vídeo está grabándolo Chus Solís. Estamos en el Molín del Sutu. Dejándolo para la posteridad. Eso, y estamos en el Molín del Sutu, una frontera. Bien. Cinchome. El sistema que tiene, y bueno, diferencias del que yo tengo visto en gaites irlandeses, etcétera, porque no está enganchado, sino que simplemente con una lengüetina de estas, colocábalo así en cinto. Después regulaba aquí un poco la presión, digamos, y esto, bueno, podéis encontrar en YouTube vídeos del gaiterín de La Habana, y así como lo coloca, y podéis verlo a él tocando, porque además, entre otras cosas, el manejo que tenía el paisano del barquín y es muy superior al mío, más que nada porque el mío y es nulo, pero bueno, con esto queda visto, yo creo, el sistema bastante bien. Por dónde va
chus, queda explicado. Entonces lo que voy a hacer es quitarnos. Bueno, faltame explicar la función de esta pieza, que esta pieza lo que vaya enganchada de tal manera que nos da, digamos, comodidad, ¿no? Para no machacarnos repetidamente el barquín contra el costado. Aquí. Veis que está preparado además, de hecho, para que encaje. Vamos a ver. Otra cosa que quedó por enseñar, aquí también para la posteridad, y el vestido original que prestaba a José. Los apellidos, pienso que es Rodríguez González. No estoy utilizando este vestido porque está ya en mal estado, digamos que está empezando a abrirse ya aquí de una manera insostenible. ¿Vale? Esto es otra copia de la pieza de Ácana. La pieza de Ácana, esta, bueno, esto no se va a ver bien en la cámara, pero digamos que está furacada, evidentemente por dentro, y fae una cierta labor incluso como de válvula. Y una pieza curiosa y una pieza que yo nunca antes viera y que llevamos, y es la esencia de todos los muchos intereses que se reúnen en esta gaita. Bueno, toco un poquitín, un segundín que quito el cincho este. Vamos a ver. Adiós, María.